¿Y si la mujer que te enseñaron a ver como una pecadora arrepentida fuera en realidad la figura más poderosa y temida del cristianismo primitivo? ¿Y si el gran secreto que ella guardaba no solo cambiara su historia, sino también la tuya? Detente un momento y respira. Olvida todo lo que crees saber. ¿Qué pasaría si te dijera que la historia de Jesús, tal y como te la contaron, fue manipulada? Que existieron evangelios, textos sagrados tan potentes y reveladores que la Iglesia los declaró prohibidos, los persiguió y los quemó para que nunca llegaran a tus manos? Esta no es una simple teoría de conspiración. Este es un viaje al corazón de un misterio que ha sido censurado durante 2000 años. Si alguna vez has sentido un vacío espiritual, si has tenido dudas sobre tu fe que no te atrevías a expresar, si has cargado con una culpa religiosa que no entiendes de dónde viene, es porque tu alma intuye que hay piezas del rompecabezas que te han sido ocultadas. Te han entregado un mapa incompleto, una verdad a medias diseñada para controlar, no para liberar. Pero el silencio se ha terminado. La verdad sobre María Magdalena y la revelación que ella protegía está saliendo a la luz. Si te quedas hasta el final de este video, no solo descubrirás la verdad sobre la mujer más enigmática e influyente en la vida de Jesús. Entenderás por qué este secreto oculto puede ser la llave que necesitas para liberar tu propia espiritualidad del miedo y de la culpa que has heredado. Esta podría ser la respuesta que tu alma siempre ha estado buscando. Así que, antes de empezar, quiero que hagas algo. Esto no es solo ver un video, es una declaración de intenciones, un acto espiritual. Si estás listo, comenta ahora mismo. Quiero la verdad sin filtros. Escríbelo desde el alma. Deja tu me gusta si ya sientes que esto está tocando una fibra profunda en ti, como una campana que te llama a despertar. Y suscríbete y activa las notificaciones, no por este canal, sino por tu propio camino, porque las revelaciones que vienen a continuación no las encontrarás en ningún otro lugar. Empezamos. Existe una historia que te han contado, una que has visto en pinturas, en películas, y que has escuchado en susurros desde los púlpitos de la fe. Es la historia de María Magdalena, la mujer quebrantada, la pecadora de la que Jesús expulsó 7 demonios, una figura de devoción y arrepentimiento. Nos la presentaron como un alma rescatada de la oscuridad, cuya mayor gloria fue llorar a los pies de su Salvador y ser testigo de su regreso. Y es una historia poderosa, no hay duda. Vemos su lealtad inquebrantable al pie de la cruz, cuando los hombres más valientes habían huido despavoridos. La vemos, firme, constante, un pilar de coraje en la hora más oscura. Esta es la Magdalena que la Iglesia nos permitió conocer, la versión segura, la que encajaba perfectamente en una narrativa de redención donde la autoridad final siempre residía en otro lado. Pero, ¿y si te dijera que esa imagen, aunque conmovedora, es solo una fracción de la verdad? ¿Y si la figura más leal del círculo de Jesús no era solo una seguidora, sino una líder espiritual por derecho propio, portadora de un misterio tan profundo que tuvo que ser ocultado? Y aquí es donde la historia oficial comienza a desmoronarse, porque hay un título, un reconocimiento que la propia Iglesia primitiva le otorgó y que luego pasó siglos tratando de que olvidáramos. La llamaron Apóstola Apostolorum. Repito, la apóstol de los apóstoles. Este no es un título menor, es una declaración monumental. Significa que ella fue la primera, la enviada a los propios enviados, la que recibió la revelación más importante de la historia humana, la noticia de la resurrección, y le fue encomendada por el propio Jesús para que se la anunciara a los demás. Piensa en lo que eso significa. En un mundo dominado por hombres, en un movimiento cuya estructura futura sería exclusivamente masculina, la primera evangelizadora fue una mujer. ¿Por qué entonces esta verdad tan fundamental fue sepultada bajo la imagen de una penitente? ¿Por qué la Iglesia sintió la necesidad de manipular su legado, de rebajar a su primera y más importante apóstol a una simple anécdota de pecado y perdón? La respuesta es inquietante, porque su verdadera historia contenía una revelación que amenazaba con destruir los cimientos mismos del poder que se estaba construyendo. Se trataba de un secreto prohibido
que debía ser silenciado. El silencio se rompió. La verdad acaba de salir a la luz. Imagina el sol abrasador de Egipto en 1945. Un campesino, buscando fertilizante, golpea con su azada una jarra de arcilla sellada hace casi 2 milenios. Dentro no hay oro ni joyas, sino algo infinitamente más valioso. Una biblioteca de textos antiguos, códices de papiro que el tiempo olvidó y que la historia intentó borrar. Son los evangelios apócrifos de Nag Hammadi, textos que no hablan de pecado y arrepentimiento, sino de iluminación y despertar espiritual. Y en el corazón de estos escritos emerge una María Magdalena completamente diferente. Ya no es solo una testigo, es la protagonista. No es solo una seguidora, es la confidente más cercana de Jesús, la única capaz de comprender sus enseñanzas más profundas. Estos textos prohibidos nos presentan a la mujer que la Iglesia no quería que conociéramos, la portadora de una sabiduría oculta, una gnosis que prometía una conexión directa con lo divino, sin necesidad de intermediarios, sin sacerdotes ni obispos. Este fue el hallazgo que lo cambió todo, la prueba de que existía otra versión del cristianismo, una que había sido brutalmente censurada. Dentro de estos papiros susurra una verdad explosiva. El Evangelio de Felipe la llama la koinonos de Jesús, su compañera, y afirma que él la amaba más que a todos los discípulos y que solía besarla a menudo. Pero este beso no era de romance carnal como nuestra mente moderna imagina. Era el beso ritual que transmitía el conocimiento secreto, la gnosis, el despertar del alma. Esta intimidad no era física, era espiritual, y provocó una furia y unos celos terribles entre los otros apóstoles. El Evangelio de María lo narra sin filtros. Pedro, representando la futura estructura de la Iglesia, la confronta con rabia. ¿Es que el Salvador ha hablado con una mujer en secreto y no con nosotros? ¿La ha preferido a nosotros? Esta no es una simple discusión. Es la representación de una guerra cósmica por el alma del mensaje de Jesús. Es el choque entre la fe institucional y la revelación personal. Esta fue la guerra espiritual que la Iglesia enterró en el desierto. Si esto está resonando en tu alma, si sientes que toda tu vida te han presentado una verdad a medias, comenta ahora mismo: estoy listo para la verdad que escondieron. Hazlo como una declaración, no para este canal, sino para tu propio camino de despertar. Esta confrontación entre Pedro y María es el punto de origen de todo el misterio. No se trata solo de celos masculinos, se trata de dos caminos fundamentalmente opuestos para la humanidad. Pedro representa la fe ciega, la obediencia a la estructura, la creencia en una autoridad externa que te dice qué pensar y cómo alcanzar a Dios. Es el camino de la Iglesia institucional. Pero María representa la verdad prohibida. Ella es el símbolo del conocimiento interior, de la revelación personal, de la chispa divina que yace dentro de cada uno de nosotros y que no necesita permiso de nadie para brillar. Ella es la encarnación de la profecía de que el reino está dentro de ti. La batalla por su legado fue la batalla por el control de tu propia conexión espiritual. La supresión de su figura no fue un accidente, fue un proyecto. Un proyecto para asegurarse de que buscaras la salvación fuera, en sus templos y en sus dogmas, en lugar de encontrarla dentro, en el silencio de tu propio corazón. Y lo que este evangelio apócrifo revela sobre la verdadera naturaleza del alma y el universo es aún más perturbador. Esto fue apenas el comienzo del secreto. Ok, avanzo con el tópico 2, el secreto desvelado, un evangelio rival de Gnosis y el sagrado femenino. Inicio del texto del guión. Ahora que sabemos que existía otra María, una figura de poder espiritual inmenso, la pregunta que quema es inevitable. ¿Cuál era exactamente el gran secreto que ella guardaba? La cultura popular, alimentada por novelas y películas de suspenso, nos ha vendido una respuesta muy seductora, que María Magdalena era la esposa de Jesús y la madre de sus hijos, un linaje sagrado que la Iglesia ocultó para proteger su poder célibe y masculino. Es una historia fascinante, llena de romance, peligro y conspiración. Nos atrae porque humaniza a Jesús, porque le da a ella un papel central y poderoso en la historia. Pero déjame decirte algo
que puede ser difícil de escuchar. Esa teoría, por más emocionante que sea, es una cortina de humo. Es un señuelo brillante y moderno que nos distrae del verdadero secreto, de la verdad oculta que es infinitamente más radical, más transformadora y mucho, mucho más peligrosa para la estructura del poder religioso. El verdadero secreto prohibido no se trataba de un linaje de sangre, sino de un linaje de conciencia. No era una verdad carnal, sino una revelación cósmica. Y aquí es donde la verdadera revelación comienza a desdoblarse. El verdadero secreto que custodiaba la Magdalena gnóstica es algo que la Iglesia ha combatido con todas sus fuerzas durante 2 milenios: la gnosis. Esta palabra significa conocimiento, pero no un conocimiento intelectual, de libros, sino una revelación directa, una iluminación interior. Los textos apócrifos que ella protagoniza pintan un universo completamente distinto al que te enseñaron. En esta visión, el mundo material que habitamos no es la creación gloriosa de un Dios bueno, sino una copia imperfecta, una especie de prisión o laberinto creado por una entidad inferior, un demiurgo a veces ignorante, a veces malicioso, y nosotros, nuestra esencia, nuestra alma, somos chispas de la verdadera luz divina, partículas del Dios verdadero y remoto, que hemos caído y quedado atrapadas en esta cárcel de materia. La salvación, por lo tanto, no viene de arrepentirse de los pecados o de seguir reglas externas. La salvación es un despertar, es el acto de recordar quiénes somos realmente, de reconocer esa chispa divina en nuestro interior y encontrar el camino de regreso a casa. Jesús, en esta tradición, no es un redentor que paga por nuestras faltas, sino un iluminador, un guía espiritual enviado para despertarnos de nuestro sueño y darnos el mapa de salida. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? ¿Sientes el poder explosivo de esta idea? Si la salvación es un viaje interior de autoconocimiento, si la llave del reino está dentro de ti, entonces, ¿para qué sirve toda la estructura de la Iglesia? Si tu conexión con lo divino es directa e inherente a tu ser, ¿qué papel juegan los sacerdotes, los obispos, los papas? ¿Qué sentido tienen los sacramentos, las confesiones, los dogmas y los rituales mediados por una institución? Ninguno. Se vuelven obsoletos, redundantes. Esta verdad espiritual anula por completo la necesidad de un intermediario entre tú y Dios. Esta era la herejía definitiva, el secreto prohibido que, de haberse extendido, habría impedido que la Iglesia se convirtiera en el imperio político y religioso que llegó a ser. Le devolvía todo el poder al individuo, te devolvía todo el poder a ti. Este es el conocimiento que anula a la Iglesia para siempre. Era una declaración de soberanía espiritual que simplemente no podían permitir, y este secreto oculto se vuelve aún más profundo, más poético, porque este conocimiento tenía un rostro, una personificación mitológica, la figura del divino femenino, conocida por los gnósticos como Sofía, que en griego significa sabiduría. En sus mitos cosmogónicos, Sofía era una emanación divina, un ser de luz del reino celestial que en un acto de anhelo o pasión por conocer al Padre por sí misma, se desequilibró y cayó de la plenitud. Esta caída de la sabiduría femenina fue lo que de forma inadvertida dio origen al universo material y al demiurgo que lo gobierna. Su historia es la de nuestra propia alma, un fragmento divino exiliado en un mundo de oscuridad, anhelando el regreso a la luz. Y adivina a quién veían los gnósticos como la encarnación humana de Sofía en la tierra, como la sabiduría caída y redimida que venía a mostrar el camino. Sí, a María Magdalena. Ella no era solo una discípula, era el arquetipo del alma humana en su viaje de despertar, una figura divina por derecho propio. Si esto te conmueve, si sientes la belleza de esta verdad olvidada, comparte este mensaje. Que esta revelación no muera contigo. Hazlo ahora, no por este canal, sino por todas las almas que buscan despertar. Ahora el rompecabezas está completo. La supresión de María Magdalena nunca fue solo por marginar a una mujer líder, fue un acto de censura cósmica. La Iglesia estaba construyendo un universo religioso enteramente masculino, un Dios Padre, un Hijo varón y una línea de sucesores apóstoles varones, con Pedro a la cabeza.
La visión gnóstica, en cambio, presentaba un cosmos equilibrado, donde el principio femenino, Sofía, era esencial para la creación y la redención. La Magdalena gnóstica, como encarnación de Sofía, era la prueba viviente de un sagrado femenino activo, poderoso y divino. Era una verdad que hacía insostenible el patriarcado absoluto que la Iglesia buscaba imponer. Rechazarla a ella y al evangelio apócrifo que la celebraba era rechazar a la diosa, a la sabiduría, a la mitad femenina de la divinidad. Pero, ¿cómo se lleva a cabo una censura de esta magnitud? ¿Cómo se borra a una reina espiritual de la conciencia colectiva y se la reemplaza con una pecadora? Los métodos que usaron para ejecutar esta manipulación son más astutos, más calculados y más brutales de lo que jamás te has imaginado. Y esto es lo que vamos a desvelar a continuación. Entonces tenemos una verdad prohibida, un evangelio de despertar espiritual y una figura femenina que encarna ese poder, María Magdalena. La Iglesia naciente, con su estructura de poder masculina y su necesidad de control absoluto, se encontró frente a una amenaza existencial. No podían simplemente coexistir con esta revelación, tenían que eliminarla. Pero, ¿cómo se silencia una verdad tan fundamental? ¿Cómo se borra del mapa a una reina espiritual? No fue un simple accidente de la historia, fue una campaña deliberada, una guerra librada en las sombras del alma colectiva, y sus tácticas fueron tan brillantes como aterradoras. La primera batalla se libró en el plano simbólico, en las páginas de los propios textos apócrifos. Imagina la escena que nos narra el Evangelio de María. Ella, llena de luz, acaba de compartir la enseñanza secreta de Jesús, pero en lugar de gratitud, se encuentra con la hostilidad. Pedro, con el rostro encendido por la ira y los celos, la increpa no a ella, sino a los otros apóstoles. ¿Acaso el Salvador habló en privado con una mujer y no abiertamente con nosotros? ¿Vamos a darle la espalda y escucharla a ella? ¿La ha preferido por encima de nosotros? Siente esa rabia. No es la duda de un buscador, es la furia de un guardián del viejo orden, el pánico de una autoridad que siente que pierde el control. Es el grito de la estructura contra la revelación. Y aquí es donde la campaña de eliminación da su golpe maestro, el acto de manipulación más exitoso y duradero de la historia religiosa. Si no puedes borrar a tu enemigo, reescribe su historia. Transfórmalo en algo que te sirva. Este fue el asesinato de carácter más brillante jamás ejecutado. Durante 500 años, la figura de Magdalena, la apóstol de los apóstoles, era demasiado conocida y amada para ser simplemente ignorada. Así que en el año 591, un hombre llamado Papa Gregorio Magno subió a su púlpito y en una homilía que cambiaría la historia, cometió un acto de alquimia narrativa. Sin ninguna base en las Escrituras, sin ninguna prueba, declaró que 3 mujeres diferentes de los evangelios eran en realidad una sola y misma persona: María Magdalena, María de Betania y, crucialmente, la pecadora anónima que ungió los pies de Jesús. ¡Bum! Con unas pocas frases, la líder espiritual, la primera testigo, la confidente del Salvador, fue oficialmente transformada en la prostituta arrepentida. Una jugada de genio. No la borraron, la neutralizaron, cooptaron su inmensa popularidad y la convirtieron en el símbolo perfecto del pecado femenino que necesita ser redimido y controlado por la autoridad masculina de la Iglesia. Esto fue lo que la Iglesia nunca quiso que supieras, pero manchar su nombre no era suficiente. Para que la eliminación fuera total, tenían que destruir la fuente misma de su poder, los textos que contaban su verdadera historia. Tenían que asegurarse de que las generaciones futuras solo tuvieran acceso a una versión de la verdad, la suya. Y esto lo lograron con su arma más poderosa, la creación del canon bíblico. Olvida la ficción popular de que todo se decidió en una reunión dramática en el Concilio de Nicea. Eso es un mito conveniente. La realidad es que la formación de la Biblia fue un proceso largo y político que duró siglos. Líderes de la Iglesia, hombres como Ireneo de León, actuaron como censores, examinando la enorme cantidad de evangelios y escritos que circulaban. Crearon una lista de aprobados y declararon todo lo demás como apócrifo, una palabra que pasó a significar
falso, cuando en realidad solo significaba oculto. Fue el acto de censura más grande de la historia, donde un grupo de hombres decidió por sí mismos qué era la palabra de Dios y qué era una herejía prohibida que debía ser quemada y olvidada. Los criterios que usaron para esta gran purga revelan el juego. Hablaban de apostolicidad, lo que en la práctica significaba que el texto debía haber sido escrito por uno de los suyos, del círculo de Pedro, no por comunidades que valoraban a María. Hablaban de ortodoxia, que era un eufemismo para apoya nuestra estructura de poder o la desafía. Por supuesto, los evangelios gnósticos, con su mensaje de despertar individual y su exaltación de Magdalena, fracasaron en todas las pruebas, no porque fueran menos espirituales, de hecho muchos dirían que lo eran más, sino porque eran peligrosos para el monopolio de la Iglesia. Promovían una conexión directa con lo divino, una profecía de libertad que hacía innecesaria toda la burocracia religiosa. Así fabricaron la Biblia que te obligaron a creer. No era una búsqueda de la verdad, era una construcción del poder. Si te das cuenta de la magnitud de esta manipulación, de cómo se diseñó la jaula espiritual en la que hemos vivido, comenta ahora mismo, mis ojos se están abriendo. Así se consumó el crimen perfecto en 3 actos magistrales. Primero, la batalla simbólica, desacreditar la revelación personal encarnada en María. Segundo, el asesinato de carácter, transformar a la reina en prostituta para que su historia sirviera de advertencia, no de inspiración. Y tercero, la exclusión institucional, borrar sus textos y crear un canon cerrado que garantizara que solo una versión de la historia, la de los vencedores, sobreviviera. Construyeron una prisión para la verdad y nos convencieron de que era un castillo sagrado. Nos permitieron amar a una Magdalena rota y arrepentida para que nunca anheláramos conocer a la Magdalena completa, poderosa y despierta. Pero la verdad, como la energía, no se destruye, solo se transforma. El secreto prohibido se negó a morir, y en nuestra era comenzó a resurgir de las formas más inesperadas, a través de códigos ocultos en el arte renacentista y las conspiraciones de sociedades secretas. Pero la pregunta es, ¿era este resurgimiento la verdadera revelación saliendo a la luz? ¿O era simplemente otro engaño, una manipulación más para mantenernos alejados del verdadero secreto espiritual? La verdad, una vez que es reprimida con tanta fuerza, tiene la costumbre de volver a la superficie de las maneras más extrañas y explosivas. Y en nuestra era, el secreto de María Magdalena pareció estallar en la conciencia global a través de un nombre, el Código da Vinci. De repente, millones de personas que nunca habían oído hablar de los evangelios apócrifos o de la gnosis estaban devorando una historia de conspiración que parecía explicarlo todo. Un linaje secreto, la descendencia de Jesús y María, protegida a lo largo de los siglos por una sociedad secreta, el Priorato de Sion, cuyos miembros incluían a genios como Leonardo da Vinci. La evidencia, nos dijeron, estaba oculta a plena vista, codificada en la obra de arte más famosa del mundo, La Última Cena. Era una teoría electrizante, parecía la pieza final del rompecabezas, la revelación definitiva que expondría el mayor encubrimiento de la historia. Hacía que nuestro corazón latiera más fuerte porque se sentía como la verdad prohibida que la Iglesia nos había negado. Una verdad que finalmente estaba saliendo a la luz. Pero, ¿y si te dijera que el pilar central de toda esta teoría, la base sobre la que se construye el bestseller más grande de nuestro tiempo, es un fraude? No una teoría, no una especulación, un fraude documentado. Y aquí es donde todo cambió de nuevo. La sociedad secreta milenaria, el Priorato de Sion, nunca existió. Es una invención. Una farsa creada en la década de 1960 por un estafador francés llamado Pierre Plantard. Este hombre, con la esperanza de poder reclamar el trono de Francia, falsificó una serie de documentos, los llamados dossiers secrets, y los plantó en la Biblioteca Nacional de París. En ellos, inventó una historia gloriosa y linajes falsos que lo conectaban con los reyes merovingios y, por extensión, con el supuesto linaje de Jesús.
Toda la conspiración que alimentó a los libros y películas que nos fascinaron se basaba en la mentira de un hombre. Y no es una teoría. En 1993, el propio Plantard confesó bajo juramento ante un tribunal francés que lo había inventado todo. El fundamento de la conspiración moderna no es un secreto antiguo, es una estafa del siglo XX. Es otra manipulación, otra capa de engaño que nos aleja aún más de la verdadera revelación espiritual. Ahora miremos esa pintura, la última cena. Hagámoslo con ojos que buscan la verdad, no la ficción que nos han vendido. Nos dicen que la figura afeminada a la derecha de Jesús no es el apóstol Juan, sino María Magdalena. Pero cualquier historiador del arte te dirá que esta era la forma convencional y tradicional en el Renacimiento de representar al apóstol más joven, Juan, el discípulo amado, para simbolizar su pureza y juventud. Los propios cuadernos de bocetos de Leonardo identifican a esa figura como Juan. Nos hablan de una B de cáliz femenino en el espacio entre ellos, o de una M de Magdalena en sus siluetas. Eso es simplemente ver patrones donde no los hay, como encontrar formas de animales en las nubes. Y la famosa mano con el cuchillo de Pedro, que supuestamente amenaza a Magdalena, es una brillante prefiguración de su carácter impetuoso, de cuando le corta la oreja a un ciervo en el huerto de Getsemaní. Leonardo no fue un conspirador, fue un genio humanista, cuyo arte está siendo distorsionado para vender libros. El secreto prohibido no está en esa pared. El Código Da Vinci te mintió, y esta es la razón. Entonces, la pregunta clave es, si está basado en un fraude y en una mala interpretación del arte, ¿por qué millones de personas, tú y yo incluidos, nos sentimos tan atraídos por esta historia? ¿Por qué se siente tan correcta? La respuesta es la clave de todo este misterio. El mito moderno funciona porque se nutre de una verdad antigua y de una herida profunda en nuestra alma colectiva. Resuena con nosotros porque, en el fondo, sabemos que algo se nos ocultó. Sabemos que el papel de María Magdalena fue suprimido. Sabemos que la Iglesia tiene secretos y un pasado de manipulación. La teoría del linaje de sangre, aunque falsa, le pone una narrativa dramática y fácil de entender a ese sentimiento intuitivo de que nos han estado mintiendo. Y lo más importante, satisface un anhelo espiritual desesperado en nuestro mundo, el anhelo del sagrado femenino, de un equilibrio, de darle a la mujer un papel central y poderoso en nuestra historia espiritual. Si estás listo para dejar atrás la ficción y abrazar una verdad espiritual más auténtica, comenta ahora, busco la verdad sin engaños. Y aquí está la revelación final de este engaño. La teoría del Código Da Vinci es, en esencia, una forma de gnosticismo para la era secular. Piénsalo. Ofrece un conocimiento secreto, un linaje de sangre, que promete elevarte por encima de las masas engañadas que creen en la versión oficial. Te hace sentir parte de una élite que conoce la verdadera historia. Es exactamente el mismo patrón psicológico del gnosticismo antiguo que ofrecía una gnosis espiritual para sentirse superior a los creyentes ordinarios. El contenido ha cambiado de un secreto espiritual a uno histórico, pero la estructura de la creencia es idéntica. El engaño moderno, sin quererlo, es un eco distorsionado del secreto real, y paradójicamente, este fraude masivo ha servido a un propósito espiritual. Ha obligado al mundo entero a mirar a María Magdalena de nuevo. Y ahora, en nuestro propio siglo, mientras el polvo de la ficción se asienta, está ocurriendo lo impensable. La misma Iglesia que la silenció está empezando a hablar. Y lo que están admitiendo es la reivindicación que ella siempre mereció, una verdad que puede sacudir los cimientos de tu fe. Y así, tras un viaje por secretos antiguos y engaños modernos, llegamos a nuestro propio tiempo. Y es aquí donde la historia da su giro más inesperado y alucinante, porque el cambio, la reivindicación de María Magdalena, no está viniendo de un nuevo texto descubierto en el desierto, sino desde el corazón mismo de la institución que la silenció. Lentamente, casi imperceptiblemente al principio, la gran maquinaria de la Iglesia Católica comenzó a moverse en la dirección opuesta. La primera grieta en el muro de la mentira apareció en 1969, cuando, en una reforma silenciosa del calendario litúrgico, el Vaticano separó oficialmente la figura de María Magdalena
de la pecadora penitente. Fue un acto técnico, casi burocrático, pero su significado fue monumental. Era la primera admisión después de casi 1400 años de que la historia que nos habían contado no era correcta. Luego, el Papa Juan Pablo II comenzó a referirse a ella en sus escritos con su título original, el título prohibido, la Apóstol de los Apóstoles. La verdad oculta comenzaba a ser susurrada de nuevo en los propios pasillos del poder que la habían censurado. Pero un susurro no era suficiente. El secreto merecía ser proclamado a los cuatro vientos. Y el 10 de junio de 2016 ocurrió lo impensable. En un gesto de un poder simbólico abrumador, el Papa Francisco hizo algo que sacudió los cimientos de la tradición. Elevó la celebración de María Magdalena de una simple memoria a una fiesta litúrgica, un rango equivalente al de los apóstoles varones. El decreto oficial que lo anunciaba era explícito, una confesión a plena luz del día. Decía que esta decisión se tomaba para que ella fuera un ejemplo para toda la Iglesia como una verdadera y auténtica evangelizadora. La misma Iglesia que la había llamado prostituta durante siglos, ahora, oficialmente y ante el mundo entero, la coronaba como una de sus figuras fundadoras más importantes. Esta no es una teoría, es un hecho, es la culminación de nuestra investigación. La revelación final no vino de un texto apócrifo, sino de un decreto papal. El Vaticano, finalmente, estaba admitiendo la verdad. Paralelamente a esta reivindicación oficial, otro ejército espiritual estaba levantando a María Magdalena como su estandarte, el de la teología feminista y los buscadores de un despertar espiritual más allá del dogma. Para ellas y ellos, su historia es el ejemplo perfecto de cómo el liderazgo femenino, la sabiduría intuitiva y la conexión directa con lo divino fueron sistemáticamente aplastados para construir una religión de estructura patriarcal. La recuperación de la verdadera Magdalena se ha convertido en un acto sagrado, un símbolo de la sanación de una herida profunda en la psique occidental. Su figura hoy inspira a millones a cuestionar las estructuras de poder, a buscar un equilibrio entre lo masculino y lo femenino dentro de su propia fe y a validar su propia experiencia espiritual directa, esa misma revelación personal que Pedro tanto temía en ella. Ella se ha convertido en el ícono de todos los que sienten que su verdad espiritual ha sido silenciada por la autoridad religiosa. El Vaticano acaba de confesar el secreto de Magdalena. Y así en nuestro siglo, dos caminos que parecían opuestos convergen de forma milagrosa. Por un lado, la institución que la silenció, ahora la eleva. Por otro, los buscadores espirituales que siempre desconfiaron de la institución, la reclaman como su guía. Ambos, a su manera, están reconociendo la misma verdad ineludible, la importancia capital de María Magdalena. Pero la pregunta final, la más inquietante, permanece. ¿Por qué ahora? ¿Por qué la Iglesia admite esto justo en este momento? Algunos dirán que es la acción inevitable del Espíritu Santo, la verdad que finalmente se abre paso. Pero una visión más astuta podría sugerir que es el acto final y más brillante de manipulación y control narrativo. Al elevarla a ellos mismos, le arrebatan la historia a los teóricos de la conspiración y a los movimientos feministas. Al perdonarla y honrarla, la Iglesia se posiciona una vez más como el árbitro final de la verdad, la única autoridad con el poder de definir quién es ella. Es un movimiento que admite un error histórico mientras reafirma su poder en el presente. Si esta reivindicación final te da esperanza, si sientes que una verdad más grande está finalmente amaneciendo, escribe: la verdad siempre sale a la luz. La historia de María Magdalena al final nos enseña una lección poderosa sobre la verdad y el poder. Nos muestra cómo una revelación espiritual puede ser ocultada y manipulada durante milenios. Nos enseña que la historia la escriben los vencedores, pero que el anhelo del alma por lo que fue perdido nunca muere. Su secreto no era un linaje de sangre, sino la profecía de tu propio despertar, de tu propia soberanía espiritual. Y ahora que su figura ha sido reivindicada, la pregunta ya no es quién era ella. La pregunta ahora es para ti. Ahora que conoces las dos versiones de la historia, la que te contaron y la que te ocultaron, ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿Cómo va a cambiar tu forma de ver tu propia fe?
tu propia espiritualidad y tu propio poder interior. El viaje de ella ha terminado. El tuyo, con esta revelación, apenas comienza. Hemos llegado al final de este viaje. Juntos hemos despojado las capas de 2 milenios de manipulación. Vimos cómo la figura más poderosa del cristianismo primitivo, la apóstol de los apóstoles, fue deliberadamente transformada en una pecadora arrepentida. Descubrimos que el verdadero secreto prohibido no era un linaje de sangre, sino algo mucho más peligroso: la revelación de que el reino de Dios está dentro de ti y que la chispa del divino femenino fue activamente censurada y borrada de nuestra historia espiritual. Vimos cómo la propia Iglesia que orquestó el silencio, ahora en un giro asombroso, admite la verdad de su importancia. Ya no eres el mismo que comenzó a ver este video. La verdad, una vez vista, no puede ser ignorada. Así que te dejo con una pregunta final, la más importante de todas. Ahora que sabes esto, ahora que sabes que la verdad fue manipulada, que evangelios enteros fueron ocultados y que el poder espiritual femenino fue temido y suprimido, ¿puedes honestamente seguir creyendo como antes? ¿Puedes seguir viendo la historia, la religión y a ti mismo de la misma manera? Este no es el final, es tu punto de partida. La revelación no significa nada si no se convierte en acción. Así que te pido que selles este momento. Ve a la sección de comentarios ahora mismo y escribe con toda la fuerza de tu intención: estoy listo para la verdad que escondieron. Que tu comentario no sea solo un comentario, sino un decreto, una declaración de que tu alma ha despertado y ya no aceptará el silencio. Y no te detengas ahí. Esto es solo el comienzo. Hay muchos más secretos, muchas más historias prohibidas esperando a ser contadas. Suscríbete ahora para no perderte la próxima revelación que puede cambiarlo todo. Únete a esta comunidad de buscadores que no se conforman con la versión oficial. Tu despertar no es un evento de un solo día, es el viaje de tu vida. No dejes que este fuego que sientes ahora se apague. Mantén viva la llama. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo y continúa tu camino. La siguiente verdad te está esperando. Haz clic ahora.